Bienvenidos a Galería VIP. Si les gusta la música, seguro ya vieron el nuevo cartel del Vive Latino y tenemos con nosotros al diseñador que se aventó esta obra que nos invita a todos a disfrutar de la música. Alejandro Magallanes, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Cuéntanos, se hizo todo un debate por este diseño que algunos dicen que es simplista, otro que parece cosa de niños y otros dicen es un artista que hace de la simpleza principalmente su mejor atributo. Pues mira, toda la polémica que se generó por el cartel, la verdad es que yo digo que estuvo muy divertida, ¿no? Es un cartel muy sencillo, efectivamente sí es muy sencillo, que es un personaje que está en esta posición, armado con las letras que dice Vive Latino, ¿no? Y en el rostro dice Vive, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, presentan la imagen en el festival, en una rueda de prensa, y empiezan justo a hacerse una gran polémica en las redes sociales con todo esto que dices, ¿no? Yo pienso o a mí me gusta pensar que para lograr como un impacto con las imágenes, estas deben de ser no un poco lo que se supone que debe de ser, ¿no? Entonces, si dices, bueno, es un festival de rock y tal, vamos a dar la vuelta y vamos a presentar este festival de rock de una forma, como a lo mejor no te la esperarías, ¿no? Hay material ahí en internet que a mí me explicó un poquito más de tu arte y de todo el trabajo que haces. Por ejemplo, si agarras un peine, lo ves como un objeto que es un peine, y la interpretación que después tú lo das como un bigote o como lo que se nos ocurra. Explícanos justamente esta interpretación que haces de todos los objetos para irnos a explicar cómo llega el Vive Latino y el tipo de dibujo que haces. Bueno, pues lo que mencionas es un libro justo para niños que se llama Esto no es, ¿no? Y en el que aparece un objeto, por ejemplo, justo el que dices, aparece un peine y dices, bueno, esto no es un peine, das la vuelta a la página, es un perro salchicha, ¿no? Uh-huh. Entonces, finalmente son los procesos que yo utilizo para mi trabajo y que tienen que ver, yo creo que con los juegos que todo el mundo hemos hecho en la infancia, ¿no? Que tiene que ver con quedarte viendo las nubes y encontrarle formas o estar viendo como, ¿no? el techo y que te empiezan a aparecer como pues, llega formas, la musa, ¿no? Así como que estar ahí en la ociosidad viendo cosas y finalmente lo que es muy bonito de la mirada es que nosotros la afinamos para ver lo que queremos ver, ¿no? Uh-huh. Y un poco cuando descubres, cuando llegas a descubrir eso, creo que puedes comunicarlo de una forma como muy alegre a las personas, ¿no? En este caso es este libro, Esto no es. Y tienes mucha influencia en tu niñez, tu papá, tu hermano, etcétera. Cuéntanos. Bueno, sí, pues yo me la pasé muy divertido de niño, ¿no? Tengo un hermano mayor y una hermana menor. Jugué béisbol 15 años de mi vida, desde muy niño, y bueno, con mi hermano jugué muchísimo. Y por ejemplo, yo empecé a leer, que es de las cosas que más me gustan, porque bueno, jugaba con mi hermano, pero él me decía, bueno, vamos a jugar hasta que yo termine de leer este capítulo del libro, ¿no? Entonces, pues yo como me aburría mientras lo esperaba, pues empecé también a leer otros libros, ¿no? Exactamente, y ya después, bueno, los dos ya leíamos justo antes de jugar, ¿no? En la cuestión, por ejemplo, del dibujo, mi papá es ingeniero y tenía unos manuales de letras, estos Speedball, y pues yo me encantaba verlo dibujar las letras y entonces bueno, pues yo también dibujaba, bueno, a veces me dejaba dibujar con sus instrumentos, ¿no? Y bueno, pues así en casa siempre había libros, ¿no? O sea, la verdad es que es una cosa que les agradezco a mis padres. Siempre había libros que podíamos agarrar, de los que podíamos leer y de los que no. Los que eran para niños, por ejemplo, ¿cómo te influyeron? Pues fíjate que curiosamente no había tantos libros ilustrados para niños cuando yo era niño. O sea, sí había algunos, pero más bien había como de clásicos de la literatura, como Tom Sawyer o Moby Dick, ¿no? Entonces,
que eran libros pues más bien que tenían a lo mejor alguna pequeña viñeta para cerrar como el capítulo, pero no eran libros ilustrados, ¿no? Los libros, un libro ilustrado que me encantaba ver era uno más bien como una enciclopedia de los animales, que era un libro muy grande con fotografías y que tenía como muchos close-ups de pues muchos animales que me parecían como sorprendentes, ¿no? Por otro lado, también estaba en la casa una enciclopedia que había sido de mi madre cuando era niña, que se llamaba El Tesoro de la Juventud, creo, de unos libros verdes, El Tesoro de la Juventud de libros verdes, y que tenían como una serie de grabados como pues muy influenciados por el siglo XIX, y que también me encantaba verlos, ¿no? Que era pues estar viendo como todo eso. Uh-huh. Y justamente esta interpretación, porque algunos dicen, es muy complejo lo que hace para desmenuzar todo por ejemplo, un producto que toma diferente significado dependiendo de su contexto. Explícanos esto. Pues mira, finalmente, por ejemplo, eso se explica muy bien cuando tienes que diseñar, por ejemplo, un cartel de cine, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo puedes en un cartel darle como el sentido que puede tener la película para que un espectador se entusiasme con una imagen estática y se meta a la sala? Claro, o sea, siempre también ayuda el tráiler de la película y eso, pero ¿de qué forma lo haces? Y yo siempre he pensado que es como preparar a lo mejor jugos de zanahoria, ¿no? Que es pues metes la zanahoria al extractor, le vas quitando como el bagazo y bueno, pues ya va quedando como el juguito. Entonces un poco los contenidos son así, ¿no? Los contenidos puedes manejarlos, los contenidos visuales, ¿no? Puedes manejarlos de una forma simbólica, ¿no? Como esto que decíamos, si presentas un cerillo quemado, bueno, pues es un cerillo quemado, pero a lo mejor puede significar también como el fin de una vida, ¿no? Entonces empiezas a jugar con esos objetos, empiezas a jugar con estos símbolos y vas dándole como los significados. Y la otra cosa que tiene el diseño es que juegas con imágenes y con palabras, ¿no? Entonces, al momento en que construyes una imagen, pero que la palabra la contradice o reitera el valor de la imagen, también ahí se crean como diferentes significados, ¿no? Entonces, de esa forma voy construyendo las imágenes y siempre pues con la ayuda del espectador, ¿no? O sea, yo sí pienso que las imágenes que hago no se completan hasta que alguien agarra y las ve y pues muchas veces les da un significado incluso mejor al que yo podía aspirar, ¿no? Eso lo podemos ver en los carteles que haces de cine, de teatro. O sea, hemos visto mucho trabajo tuyo, dibujos sobre todo, pero también tienes fotografía, escultura, o sea, un poco de todo. Y hay un papel que juega siempre un juego importante, el silencio y los blancos en tu obra, porque también a veces uno le puede dejar ahí como que el pase de fútbol y a ver cómo lo interpreta el que lo está viendo. Eso también es importante en tu obra, esos silencios. Sí, bueno, es muy bonito las superficies o blancas o lisas, ¿no? Que puede tener un papel y que de repente te aparezca una pequeña letra, una palabra, un objeto, ¿no? A través como de ese, digamos, como de ese gran pliego, ¿no? O sea, aquí tenemos que recordar que siempre el espacio vacío también juega, ¿no? Y podemos verlo a lo mejor en una cancha de fútbol, ¿no? Que pues si bien los delanteros están como corriendo para anotar el gol, el portero atrás está como jugando y como dando instrucciones. Entonces yo creo que de repente así es también como la cuestión de la composición. Esto es como mucho las tensiones que puedes manejar justo en un pedazo de papel, que es como muy bonito, o en un video animado, eso, ¿no? Si dejas una gran cantidad de blanco, juega con el dibujo o con el objeto o con la letra de una forma en particular. Alejandro Magallanes ha expuesto en Japón, República Checa, Argentina, Estados Unidos, China, Eslovenia, Ucrania, Colombia, Venezuela, Polonia, Cuba, por supuesto también en nuestro país, pero hablemos estudiaste en la UNAM, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y hubo un choque porque venías de escuela privada y de repente te topas con la pluralidad y la riqueza de la propia universidad. Sí. ¿Cómo influye? Bueno, sin duda fue para mí una cosa que abrió mis ojos de una forma increíble. Siempre pienso que muchos de mis maestros pues fueron mis propios compañeros, ¿no? O sea, que con los cuales platicábamos y con los cuales pues debatíamos. Aparte era un momento político importante para nuestro país, bueno, cuando no, ¿verdad? Pero entonces se había dado el movimiento zapatista y estábamos muy entusiasmados con un cambio que pudiera haber como
en el país a través de este movimiento, ¿no? Entonces nos involucramos y estábamos ahí muy pues participando de la forma en que podíamos. Y claro, o sea, de una universidad pública es finalmente un universo, ¿no? O sea, pienso que nosotros estamos como en distintos universos dependiendo del lugar donde estemos. O sea, nosotros somos un universo limitado, ¿no? Cada quien como persona. La primaria lo es, ¿no? La primaria de ciertas características también lo es, ¿no? Y al momento de la universidad pública es un universo como pues bueno, vamos a decirlo, como más universal, como más grande. Y bueno, la verdad es que a mí me da mucho orgullo haber estudiado en la Universidad Nacional. Pero te abrió los ojos a ese tipo de movimientos o situaciones que se estaba dando, porque después te aventaste, o sea, cosas de Ciudad Juárez, reflexiones en torno al libro. México, respiremos más. Busquen esos carteles porque hay cosas que no se pueden decir en televisión. O sea, intolerancia, muchos problemas que a lo mejor como artista te pudiste acercar más con la visión que te puede llegar a dar un instrumento como la UNAM. Sí, bueno, y también lo que pasa es que también uno va participando en ciertas cosas como ciudadano, ¿no? Entonces, la participación que yo puedo hacer es justo a través de lo que sé hacer mejor, ¿no? Que es justo el diseño gráfico, los dibujos y esto. Entonces, estos proyectos sociales, ¿no? En los que yo creo que a partir como de esta experiencia universitaria, ¿no? Empezamos a formar colectivos de diseño gráfico en el cual ofrecíamos también nuestro trabajo a quien lo pudiera distribuir y para quien le fuera útil, ¿no? Entonces, con el problema de Ciudad Juárez, de las mujeres muertas, ¿no? Con la ONG de las madres que trabajaba con esto, y así, o sea, como ir ofreciendo este trabajo, a veces gratis, ¿no? O el trabajo de colectivo, bueno, es como pues sí, como una participación social, ¿no? Que es algo que sin duda fue algo que en mi caso tuvo que ver la formación universitaria. Oye, estabas entre diseño gráfico, filosofía y artes visuales. Y artes visuales. ¿No sientes que de alguna manera tu gusto por la filosofía también se ve reflejado ahora en tu trabajo, con el peso que le das a las palabras y al uso y al sentido, con una coma, con un espacio, con una omisión, etcétera? Bueno, pues mira, sí soy un aficionado. Yo también cuando estaba estudiando ya diseño, comencé también a estudiar filosofía y lo que me di cuenta es, primero, bueno, fue que la filosofía era una ciencia, ¿no? Y que pues yo no estaba como muy bien dotado para ella, entonces más bien Lo tuyo eran los dibujitos. Exactamente, ¿no? Y bueno, y la lectura, pero la verdad que sin tanto método como con el rigor que lo tiene que hacer un filósofo, ¿no? Pero pues varios de mis mejores amigos pues son de esa época, entonces pues platico con ellos, ¿no? ¿En qué redes sociales te podemos perseguir? Pues ahora este año comencé ya con estar en todas las redes sociales y entonces estoy en el Twitter y en el Facebook y en el Instagram. Me llamo, creo que Magallanes71. ¿Crees? Bueno, esa es su fecha de nacimiento. Si no, ustedes pongan Alejandro Magallanes y bueno, la red les escupe 1000 datos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos. No le cambien. A las mujeres nos fascinan los hombres bien rasurados y aseados, aunque retocarse ciertas áreas les presenten problemas. Las navajas los pueden cortar, las tijeras picar, pero ya está aquí el nuevo Micro-Touch Max, diseñado para ir donde las navajas y las tijeras no deben ir. Retoca de manera segura y precisa y tan al ras como una navaja. Es seguro al tacto y es el único con luz integrada para retocar hasta el último vello. Su esbelto diseño de fácil manejo le permitirá rasurarse perfectamente la nuca como en peluquería. Desaparezca esos horribles pelos de la oreja en segundos. Los bochornosos pelos de la nariz, elimínelos por completo. Deje las patillas derechitas y parejas, los bigotes y barba perfectamente retocados. Y para las cejas espesas, solo coloque la guía de retoque y quedarán perfectas en segundos. ¡Vea qué diferencia! El nuevo Micro-Touch Max lo retocará de pies a cabeza y en donde desee.
Es poderoso pero también muy cuidadoso hasta con la piel más delicada. Rasura al ras como una navaja, pero es seguro al tacto, garantizado. Su guía de retoque le permite controlar la cantidad de cabello que desee rasurar, un poquito, mucho o todo, para mostrar ese cuerpo musculoso. Es ideal para que conservemos a nuestros hombres impecables, o para que las mamás tengan a sus hijos perfectamente aseados entre las idas a la peluquería. Microtouch Max sustituye aparatos carísimos como estos, y va a donde los otros no pueden ir con precisión micro. Será suyo a un precio increíble que no verá en ninguna parte. No se arriesgue a cortarse con navajas o picarse con tijeras. Microtouch Max es la solución precisa y segura para lucir aseado al máximo. Y en oferta única de introducción, llévese no uno, sino 2 Microtouch Max a un precio increíble que no se volverá a repetir. Y escuche esto que es sensacional. Si llama en los próximos 12 minutos, se llevará un regalo sorprendente que no se debe perder. La famosísima rasuradora compacta Microforce, con la que podrá darse rasuradas perfectas hasta en la regadera y será suya totalmente gratis. No espere más. 2 Microtouch Max a precio increíble y un regalo extraordinario. Microforce, la rasuradora más compacta del mundo, gratis. ¡Llame ya! En marzo, Cableguía te presenta a Stan, el perro que habla y bloguea en la nueva serie de Disney Channel. El mejor análisis deportivo. A la hora de la comida, Gerardo Velázquez de León te acompaña en TVC Deportes al Día. Conoce a fondo a Mario Guerra, tu terapeuta de cabecera, y su nueva aventura en TVC Networks. Cableguía de marzo, la mejor forma de ver televisión por cable. Queremos consentirte con más emociones. Manda tus comentarios a tdc@tctv.mx. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos a uno de los artistas gráficos mexicanos más distinguidos. Ya hablamos de dónde ha expuesto y un poquito de su obra, pero les quiero platicar. Ha ganado medallas, por ejemplo, en la Bienal de Cartel de Varsovia, también en la Bienal de Ucrania, a favor de la ecología, en una Bienal en Rusia, y forma parte de los colectivos del Cartel de Medellín y Fuera de Registro. Muchas de estas cosas te han ayudado y te han acercado al siguiente proyecto o al siguiente premio. ¿De cuál te sientes orgulloso y que te haya acercado a tu próximo éxito? Pues fíjate que en realidad lo que, digamos que me parece que lo de los premios y todo está muy bien, ya es la verdad que parte de la vanidad, porque ya terminó de, digamos que con los trabajos que mencionaste y que han sido o de carteles o de libros, digamos que es una segunda etapa, ¿no? A mí de lo que me siento muy contento es que si un trabajo ha llamado a otro, ¿no? Yo empecé haciendo carteles de derechos humanos, y a partir de los carteles de derechos humanos que alguien vio en la calle, pues indagó y me invitaron a hacer carteles para cine, ¿no? Y a partir de los de cine, por ejemplo, empecé a hacer de teatro, ¿no? Y a partir de las cosas de teatro, después me invitaron a hacer libros para niños, y así como que un proyecto ha llamado a otro, y eso es la verdad es que de lo que me siento afortunado, seguir teniendo trabajo. ¿Y el video? El video, bueno, desde niño, la verdad es que desde joven, ¿no? Bueno, casi niño, empezaron a transmitir MTV y la verdad es que me fascinaba ver videos. Entonces, cuando ya estoy en esto del diseño, digo, bueno, ¿por qué no? O sea, es una pregunta que también siempre me hago, ¿por qué no, no? A ver, quiero hacer un video, ¿por qué no lo voy a hacer? Y entonces les empecé a diseñar discos a varios grupos de rock. El primero fue Yucatán a Gogo, y le dije, pues vamos a hacer un video animado. Y entonces... ¿qué otros? A ver, para buscarlos por ahí en la red. Pues creo que básicamente hay hecho los videos de Yucatán a Gogo. Por ahí hay un grupo suizo que se llama Arton Wall. Hay un video que hice para Café Tacuba, para ¿Cuál? Seguir Siendo, que para los 15 años para una película de los 15 años, y está en el DVD. Bueno, también lo encuentran en internet. Para la editorial Almadía hago muchos videos animados, ¿no? Entonces, pues así comencé con la cuestión como de los videos animados. ¿Y la fotografía? La fotografía, fíjate que a mí sí me ayudó mucho toda esta parte de la cosa digital, porque cuando hacía fotografías en la universidad, y que teníamos que hacer todo el proceso que hace un buen fotógrafo de revelado y ampliación y todo eso, la verdad es que no
siempre se me quemaban los rollos entonces a mí la cosa digital pues me ayudó mucho de la inmediatez de tomar una fotografía incluso con el teléfono, poder manipularla digitalmente y utilizarla para los trabajos, ¿no? Si bien utilizo como objetos o cosas escultóricas ¿no? La mayoría de las veces es para aplicarlos a un objeto impreso. La poesía concreta. Pues justo fíjate, yo hice un libro de poesía que se llama Con qué rima tima, en la editorial Almadía, que es una editorial oaxaqueña que pues recomiendo muchísimo a los que ven este programa. Entonces yo diseño todos los libros para esta editorial y una de las colecciones que tiene es la colección de poesía. Yo pienso que es absurdo tratar de ilustrar la poesía porque justo en las palabras, ¿no? están todas las imágenes que podamos nosotros pensar. Nunca he pensado que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? O sea, sino porque realmente las palabras una con otra significan muchísimas imágenes, ¿no? Si pensamos que era un juego que hacía en otro libro que se llama Libro, por ejemplo, si decimos gato gato amarillo gordo, ¿no? Entonces cada quien va creando imágenes distintas a partir de las palabras. Bueno, total que hacía estos libros que van acompañados de ilustraciones, pero o de dibujos, y lo que pensaba era que sí, que justo era un acompañamiento en el cual si tratabas de describir el dibujo con palabras pudieran crear poesía, o sea, como un poco un cruce. Y entonces la editora de los libros de poesía me dijo, bueno, ¿por qué no publicas un libro de poesía? Y dije, qué increíble, ¿por qué no? Sí, también me gusta escribir. Y bueno, y justo la cuestión de la poesía concreta, que es lo que me preguntabas realmente, es porque es una poesía que tiene que ver con sonidos, con la letra como imagen, ¿no? Y con un desarrollo tipográfico en la página, que es una de las cosas que hacemos regularmente en el trabajo de diseño gráfico. En muchos estudios, libros, publicaciones, cuando hablan de diseñadores gráficos mexicanos, te mencionan, ¿hay un estilo de diseño gráfico mexicano? Pues yo lo que creo es que el diseño gráfico mexicano es el que se hace en México, y hay dentro de esto como un gran campo, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, muchos de los logotipos que se diseñaron como a mediados de los 70s y de los 60s, pues utilizaban muchísimo los sellos prehispánicos para crear, ¿no? Por un lado, por ejemplo, tenemos eso, ¿no? Que utiliza una parte de nuestra historia, ¿no? Por otro lado, hay personas que están desarrollando cosas de tecnología o cosas que podrían haber estado diseñadas en cualquier país, o sea, son contemporáneas a todo, pero se hacen en México para cosas mexicanas. Entonces, yo pienso que sí, que el diseño gráfico mexicano es el que se hace en México. Yo no lo veo como que deba tener un estilo particular. O sea, yo creo que justo tener como esta gran apertura es lo que lo hace ser vivo y no folclórico. ¿Quiénes son los que te dan cierta influencia o inspiran? Pues todo el tiempo, y internacionales y de aquí de México, ¿no? Y de México, pues sin duda la influencia va desde José Guadalupe Posada, diseñadores como Vicente Rojo, ¿no? Que pues es como gran maestro del diseño mexicano, ¿no? Quienes trabajaron con él en Imprenta Madero, que formó, ¿no? Que como son Germán Montalvo, Rafael López Castro, ¿no? Te estaba platicando fuera de cámaras cuando fui a la exposición aquí en el Carrillo Gil sobre una persona que quería comprar alguna de tus obras, y empezaba con la discusión de qué se tiene que exponer, porque muchas de tus obras pues obviamente son diseñadas no para estar, o no fueron pensadas para estar en un museo, y de repente ocupan ese espacio. Y de ahí, si ustedes se ponen a buscar información de Alejandro Magallanes, pues se encuentran foros y debates completos respecto a qué es arte y dónde se debe de exponer tu obra. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que bueno, es muy bonito haber expuesto en un museo y haber expuesto, digamos, justo en un museo de arte
y que la aproximación al arte sea a través de los mismos elementos que utilizo en el diseño gráfico, que son estos objetos, palabras y dibujos. Básicamente era eso, ¿no? Dibujos sobre pared o dibujos animados, letras sobre pared o letras en libros. Y algo que me parecía como muy divertido es que normalmente mi trabajo de diseño, mientras más amplitud tenga, mientras más expuesto esté, es decir, que esté en la calle, que esté en una pared, o que esté en un parabús, o que esté en un espectacular, o que esté exhibido en una librería, en la mesa de novedades, o en las librerías de viejo, ¿no? Si ya también tiene varios años. Ese es como la cosa cotidiana de lo que hago, ¿no? Revistas, ¿no? Si son libros, ¿no? Si son videos en la tele o en el YouTube. Entonces, al momento de tener como un espacio que puedas como intervenir, ¿no? En el que puedas hacer como todo este desarrollo, pero dentro de un espacio como es el museo, también puedes incluso hacer bromas a lo institucional. ¿Qué significa un Queda museo? todo el estilo. Sí, bueno, era como juguetón, ¿no? Era como divertido. Y sí tenía que ver con el juego, o sea, tenía que ver con el juego. También de repente era un poco insolente, también creo que de repente también, bueno, tierno, no sé, pero yo creo que había como sus partes. Y era como pensar, yo siempre lo que pienso al momento de hacer un trabajo es que lo haces como te gustaría recibirlo, ¿no? O sea, un libro como te gustaría verlo, un libro con la tipografía con la que te gustaría leerlo, y lo mismo en un museo, ¿no? Y en este caso tenía que ser lo que me había propuesto era hacer instalaciones con objetos, con tipografía, y se me antojaba hacer algo que fuera divertido y que tuviera pues también un sentido, ¿no? A muchos nos gusta, pero hay otros que, por ejemplo, ponen en duda el estilo, dicen que eres rígido, forzado, que se te ha agotado la inspiración por esta situación repetitiva como de jugar con lo simple, lo infantil, etcétera, y que tus propuestas no son obras artísticas. ¿Cómo te explicas a ti mismo el arte y el arte que tú lo haces si es que así lo concibes? Fíjate que yo lo que he pensado respecto a esto es que, y lo decía un poco en el libro de esta exposición, era que las etiquetas son para los que la necesitan, ¿no? Entonces, en muchos casos, los ilustradores, por ejemplo, dicen que no soy ilustrador, otros sí, pero bueno, o sea, los diseñadores pues que no diseño, o que ¿no? Los que hacen tipografías que no hago letras, los que hacen arte que no soy artista. Entonces bueno, entonces más bien a mí me divierte como mucho ser aprendiz de todo. La verdad es que no me preocupa no me preocupa como clasificarlo, y bueno. ¿Pero haces arte? Pues a veces sí, a veces no, ¿no? O sea, es decir, yo creo que lo que hago son imágenes, ¿no? Y el espectador justo participa de ellas y le pone, bueno, la carga que también que trae cada quien, ¿no? En el caso de la exposición del Carrillo Gil, yo creo que sí, o sea, era como la intención. En el caso de un cartel, una vez que pasa el servicio que tiene el cartel, pues la gente lo conserva como si fuera una cosa artística, entonces le da como ese valor, ¿no? Y entonces, o un libro, ¿no? O sea, un libro, digo que a mí me pasó cuando era niño, libros que son entrañables, pues son arte definitivamente. Bueno, en lo que no, ustedes vayan a ver las exposiciones o deténganse ahí en las redes sociales o a lo mejor en el cartel de Vive Latino para que ustedes mismos aprecien la obra. Y vamos a la sección de los 7 pecados. A ver. Avaricia. Codez. Envidia. Seguimos, ¿no? Ira. Ira, mira. Gula. Gula, qué rico. Lujuria. También. Pereza. Hay que levantarse temprano todos los días. Soberbia. Creerse demasiado, y eso es tonto. Invita a la gente a que vea tu próxima exposición, obra, no sé qué vayas a tener. Bueno, pues se va a montar esta exposición que hemos hablado siempre de y nunca, y se va a poner en el Parque Fundidora en Monterrey. Entonces ojalá que puedan verla. Y bueno, de los últimos libros que
estaría muy bien que vieran en la red el nuevo libro que voy a hacer, que se llama Azul, con Ediciones Acapulco. Alejandro Magallanes en Galería VIP. Nos vemos la próxima. Espero que la hayan disfrutado. Adiós.